Un saludo cordial para todos los que semana tras semana se toman el tiempo de escuchar mis comentarios bíblicos. Recuerdo que estando en el seminario, un profesor nos hizo una pregunta. Nos dijo, ¿qué creen ustedes que fue lo que más hizo Jesús cuando compartió su vida terrenal aquí con nosotros? Las respuestas fueron muy distintas. Unos dijeron que lo que más había hecho Jesús habían sido milagros. Otro compañero decía que no, que lo que más hizo Jesús fue orar. Otro decía no, Jesús lo que hizo fue enseñar a sus discípulos. En fin, cada uno fue dando una respuesta. Al final, la respuesta acertada era que lo que más hizo Jesús mientras compartió su existencia con nosotros fue compartir con el ser humano. Es por eso que el evangelista San Lucas hoy nos narra el acontecimiento precisamente del compartir. Jesús comparte con una familia muy allegada que sabemos que está integrada por Marta, María y Lázaro. Escuchemos el evangelio. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Comienza el Evangelio diciendo que yendo de camino entró a un pueblo. No se nos dice el nombre del pueblo, pero como conocemos la familia, Marta, María y Lázaro, sabemos que ellos eran de Betania. Naturalmente nosotros deducimos que el pueblo es Betania. Betania es una comunidad, una aldea muy cerca de Jerusalén, apenas a 3 kilómetros. Jesús, cuando iba a Jerusalén, sabía que corría peligro. Por eso él salía de Jerusalén y se hospedaba en la casa de estos amigos. Esta es una familia extraña porque fíjense que no se hace mención ni del padre ni de la madre, solamente de Marta, María y Lázaro. Ahora bien, según las costumbres de la época, quien recibía a un huésped era el hombre, era el jefe de la casa. En este caso le correspondería esta misión a Lázaro, que es el hombre de la casa. Pero resulta que Lázaro no viene mencionado por ninguna parte. Y cuando un huésped llegaba a una casa, el jefe de la casa, el hombre, se sentaba con el huésped, conversaban. Y las mujeres no se podían ver, las mujeres no salían, a lo mucho estarían en las cocinas, pero no se dejaban ver. Por lo tanto, aquí encontramos algo extraño. ¿Por qué? Porque no es Lázaro, no es el hombre de la casa el que hospeda a Jesús, sino todo lo contrario, una mujer. Es Marta quien sale al encuentro y es Marta quien lo recibe, quien lo hospeda en su casa. En aquel tiempo era considerado sumamente inconveniente para un hombre aceptar la hospitalidad ofrecida por las mujeres. Sin embargo, aquí vemos 3 mensajes sumamente claros. Primero, donde viene acogido Jesús, es decir, su palabra, se termina todo tipo de discriminación entre hombres y mujeres. Todos somos iguales. Segundo, Jesús es Dios. Y como Dios quiere ser acogido, quiere que nosotros le abramos las puertas de nuestra casa, en otras palabras, las puertas del corazón. Así como le dijo a Zaqueo, bájate, que quiero hospedarme en su casa. Tercero, Jesús no se deja condicionar por las tradiciones. Él es un hombre libre. Continúa el Evangelio diciendo lo siguiente. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Esta posición de María, estar sentada a los pies del Señor, es muy significativa porque recordemos que para aquella época en Palestina no habían sillas. Entonces, ¿cómo iba a estar sentada a los pies del Señor? Ellos simplemente tenían alfombra y se sentaban en el piso. Pero es una forma para expresar que es discípula del Señor. Recordemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo se siente orgulloso de haber sido discípulo de Gamaliel y dice, yo me he sentado a los pies de Gamaliel. De modo que estar sentado a los pies de un maestro significaba que era alumno, que era discípulo. Aquí lo que nos quiere decir esto es que María es discípula del Señor. Esto también constituye una novedad absoluta. ¿Por qué? Porque ningún maestro de la época iba a aceptar como alumna a una mujer. María está sentada a los pies del Señor no para hablar, no para conversar, sino para escuchar la palabra de Dios, la palabra del maestro. Marta no entiende la elección de su hermana, lo considera una pérdida de tiempo y se enoja y se acerca a ellos. Veamos qué nos dice el evangelista. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Marta representa a aquellos miembros de la comunidad que han hospedado al Señor y lo han hospedado en su vida.
Es decir, han sido bautizados, han hecho la primera comunión, fueron confirmados y muchos de ellos hasta casados por la iglesia. Pero cuando se trata de un compromiso, cuando se trata de realmente dedicarnos tiempo a la escucha de la palabra del Señor, no tengo tiempo. Para ello lo importante es el trabajo, la acción, hacer plata, hacer la eficacia, la eficiencia en las cosas que hacen, ser el primero en el trabajo, en fin, la palabra de Dios no cuenta. Y este es un comportamiento sumamente peligroso. Las personas terminan enfermándose, terminan en estrés, terminan perdiendo hasta la familia. ¿Por qué? Porque toda acción que tú realices, si no se funda, si no parte de la palabra de Dios y se mantiene en sintonía con la palabra de Dios, carece hasta de sentido. ¿Por qué? Porque esas personas prácticamente en lugar de trabajar se esclavizan del trabajo y entonces viven sumamente ocupados, no le encuentran sentido a la vida. Es más, no tienen tiempo ni siquiera para compartir con su familia. No saborean las cosas que hacen, ni siquiera saborean las personas que Dios les regaló para que compartiera con ellos. Están totalmente equivocados. Han perdido el sentido de la vida. Piensan que todo es trabajar, trabajar y trabajar y hacer dinero y acumular, cuando la riqueza de la vida es disfrutar de lo que uno hace y compartir con las personas que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor. Por eso muchas personas viven de corre-corre. Uno habla con ellos y es que no tengo tiempo, es que el tiempo no me alcanza. Esa es la expresión que más comúnmente se usa. Y al final terminan enfermos. Marta está agitada, está comprometida, tiene mucho que hacer. ¿Y cómo termina? Enojada. Se enoja con todo el mundo, hasta con el visitante. Por eso no te extrañes que tu marido cuando llegue del trabajo venga enojado, o tu esposa cuando venga del trabajo venga enojada. ¿Y cuál es el resultado? No están satisfechos, no están contentos ni con ellos mismos, se estresan y se enferman. Ante esta actitud de Marta, Jesús interviene y dice lo siguiente. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, y no le será quitada. Marta, Marta, viene repetido el nombre. Y en la Biblia sabemos nosotros que cuando un nombre se repite, es una llamada, es una vocación. Por ejemplo, el Señor dice: Samuel, Samuel, o Moisés, Moisés, o Saulo, Saulo. Es decir, en la Biblia esto se entiende como una llamada a una vocación específica. En este sentido, el Señor está llamando a Marta para que se convierta en su discípula. Marta es buena, Marta es generosa, Marta sabe abrir su corazón, pero aún no es discípula del Señor. Muchos de ustedes son buenos, son generosos, pero aún no son discípulos del Señor. No es el trabajo ni los compromisos lo que alejan de Dios. Es la obsesión por trabajar, por hacer dinero, por acumular. Eso es lo que aleja de Dios. Y no solamente te aleja de Dios, te aleja hasta de tus amigos y de tu familia. Por lo tanto, esto te deshumaniza. Y Jesús dice una sola cosa, una parte buena. Y el problema del hombre es que precisamente ha descuidado esa parte buena, que ciertamente es necesario y es esencial. Porque Jesús no vino a enseñarnos a hacer plata. Jesús vino a enseñarnos a vivir. Por eso, escuchemos su palabra y verdaderamente le encontraremos el sentido a todo lo que hacemos. Después que Jesús habla, nadie responde. Todos quedan en silencio. Fíjense bien que María no interviene en toda la narración, no dice una palabra, simplemente calla, lo que nos da a entender que la palabra de Dios es para meditarla y luego para ponerla en acción. La actitud de María está en la escucha, está reflexionando, está meditando para luego entrar a ponerla en práctica. Marta ahora ha comprendido la necesidad de ser discípula del Señor. Es más, fue invitada: Marta, Marta. Ojalá y tú también sientas hoy ese llamado para que descubra el sentido de la vida. Siéntate a los pies del Señor escuchando la palabra de Dios. Antes, los días domingos eran para ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Hoy en día preferimos escuchar los narradores de fútbol o las películas o series que nos presentan los medios de comunicación. Qué lamentable. Ojalá y nosotros descubramos que el sentido de nuestra vida está en la medida en que nosotros escuchemos la palabra de Dios y que nuestro trabajo esté en sintonía con esa palabra del Señor. Te invito pues para que esta semana te sientes a los pies del Señor y puedas escuchar tu palabra. Que Dios y la Virgen te bendiga.